Hola, muy buen día para todos. Y en este videito vamos a analizar, ¿sí?, el cambio en el centro por parte de las blancas, y en vez de jugar alfil G5 pueden jugar alfil F4, que es una respuesta también muy de moda hoy en día. Entonces vamos a ir a las jugadas. D4, por ejemplo, caballo F6, C4 E6, caballo F3 D5, caballo C3 alfil E7, y ahora el cambio en el centro y la jugada alfil en F4. Bueno, en este caso el negro debe jugar en roque, y ante una jugada como en 3 se han intentado varias opciones con las negras, pero a mi entender la mejor respuesta que puede plantear es la jugada alfil F5, muy sólida. Decir que ahora hay tres posibles respuestas: una es jugar H3 con idea de G4, otra es jugar alfil E2, y alfil D3 ofreciendo el cambio es otra de las posibles respuestas. Bueno, alfil D3 en realidad no tiene mucho que decir, dado que al cambiarse un par de piezas, esta posición generalmente suele llevar a tablas. Por ejemplo, alfil por D3, dama por D3, caballo de B D7 en roque, y ante una jugada como C6, torre de A C1, torre E8, H3, caballo B6, y la posición está completamente igualada sin ningún tipo de dificultad para el negro. En caso de jugar alfil E2 es un poco más interesante, pero bueno, ahora el negro debe jugar C6, H3, H6, ¿sí? ¿Por qué se hace la jugada H3 y H6? Bueno, obviamente para darle en primer lugar la retirada del alfil a H2, y en segundo lugar para plantear una posible respuesta como G4, que suele ser muy agresiva. Ahora, por ejemplo, jugar G4 sería una respuesta razonable, pero bueno, no tendría problemas el negro porque retiraría su alfil a G6, caballo E5, alfil en H7, y ante un H4, ataque típico de las blancas cuando se suele jugar H3 y G4, luego sí ya viene H4 intentando abrir líneas con G5, ¿verdad? En este momento el blanco está intentando jugar G5, aprovechando que tiene un punto de apoyo acá, ¿sí? Un punto para presionar y abrir líneas. Pero bueno, con una jugada como caballo E4, G5, F6, jugada buena, vendría un G por F6, alfil por F6, caballo por E4, alfil por E4, y ante un F3, la jugada alfil F5 dejó la posición completamente igualada, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente en esta posición en particular. Entonces, dado que G4 no le da ningún inconveniente al negro, lo mejor que se puede intentar es, bueno, jugar un torre C1. Pero bueno, en este caso, bueno, ¿cuál es la idea de torre C1? La idea es, en el futuro, intentar jugar el avance típico y llegar a jugar B5 para intentar tocar el peón de C6, que suele ser la debilidad. En este caso, a atacar por parte de las blancas, como habíamos dicho en el primer video donde analizamos los aspectos estratégicos y obviamente de los planes que tenía tanto el blanco como el negro. Ahora, por ejemplo, una jugada como dama B6 sería muy interesante para el negro, presionando la debilidad de B2, dado que el alfil ha quedado fuera de la cadena de peones y no puede retroceder a defender. Dama B3, por ejemplo, dama por, peón por, G5, alfil en H2, caballo de B a D7, y ahora, por ejemplo, si se juega en roque, la jugada torre F E8, G4, alfil G6, torre de F a D1, torre de A a D8, lo dejaría al negro de nuevo con una posición completamente igualada y sin ningún tipo de dificultad, perfectamente jugable para ambos bandos. Bien. Y por último, tenemos la jugada H3, jugada que planea jugar un G4, ¿verdad?, creando agresión y presión sobre el flanco del rey negro. C6 sería la jugada negra, y ante un G4 alfil G6, caballo E5, jugada muy típica, y ahora caballo de F a D7. La idea en primer lugar es intentar jugar, si se puede, un F6, liberando obviamente la posición negra de este caballo que está ejerciendo demasiada presión. En algunos casos también se puede llegar a intentar, aunque es un poco arriesgado, jugar un F5, ¿verdad?,
pero generalmente la idea de caballo F7 es jugar un F6 para eliminar el caballo. Además que con el alfil de E7 estamos controlando cualquier tipo de avance de los peones momentáneamente, con lo cual se frena un poco el ataque de las blancas. Ahora, por ejemplo, caballo por G6 es razonable, dado que se amenaza ganar el caballo de E5 con caballo por E5, H por G6, alfil a G2, para evitar cualquier C5 por parte de las negras. Y ahora, por ejemplo, caballo B6, enroque, rey H8, vendría un caballo E2 y, por ejemplo, ahora un G5 es una jugada muy interesante, alfil G3, alfil D6. En este tipo de posiciones se suele escoger varios planes. Uno de ellos suele ser, por ejemplo, mejorar la actividad del caballo de E2, que ha quedado un poco pasivo, y se suele utilizar la casilla C1 para trasladarlo de 3, por eso está marcado en color rojo. Pero bueno, si bien es una opción recomendable, no da gran cosa tampoco para las blancas, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de problema en esta posición. Por ejemplo, dama de 3 sería lo mejor. Y ahora, bueno, caballo A6, B3, por ejemplo, dama E7. Y si alfil por D6, dama por D6. Y ante un F4 se jugaría G por F4, E por F4, torre de A a E8, F5, la jugada dama E7, jugada muy importante para controlar las casillas negras y evitar además cualquier tipo de avance de los peones en el flanco del rey, y además intentar cambiar las damas en E3, ¿verdad? Que es la idea clave. Bien, ahora por ejemplo una jugada como caballo F4 llevaría a un caballo B4, jugada buena, activando piezas, y ante un dama de 2 la jugada dama jaque, peón por, torre por, lo dejaría al negro con una posición completamente igualada, con lo cual esto tampoco es ningún tipo de problema para el negro, ¿verdad? No trae inconvenientes, no trae dificultades, con lo cual la posición está completamente igualada. Bien, y hasta acá ha llegado esta variante de alfil F4, que como hemos visto es perfectamente jugable para el negro. Por cierto, para llegar a esta conclusión tuvo que pasar mucho tiempo, porque bueno, jugadores como Karpov, Kasparov, Boris Gelfand, entre otros grandes jugadores, tuvieron que pasarse años debatiendo jugadas teóricas para llegar a la conclusión de que bueno, este orden de jugadas que hemos analizado a continuación es más o menos el apropiado para luchar de la mejor forma contra el planteo de las blancas. Bueno, nos vemos chicos en el próximo video. Chao.